Cuando Delilah Carter regresa a casa para salvar el rancho familiar, nunca espera que un misterioso domador de caballos, con secretos tan profundos como sus ojos gris tormenta, lo cambie todo. Pero, ¿de qué huye realmente Wes Calder? Antes de entrar en la historia, comenta abajo desde qué parte del mundo la estás viendo hoy. El sol matutino caía a plomo sobre el rancho Crescent Ridge, cuando Delilah Carter detuvo su camioneta polvorienta frente a la casa principal. Se quedó sentada un momento, admirando la extensa propiedad que había sido el legado de su familia durante 3 generaciones. La casa de campo blanca de 2 pisos, los graneros rojos y las millas de vallas de madera que contenían algunos de los mejores caballos de todo Texas Casa. Después de 2 años fuera, intentando huir de los chismes y la vergüenza, finalmente había vuelto. Delilah salió de la camioneta, sus botas golpeando la grava con un crujido familiar. A sus 34 años seguía siendo impresionante, alta y delgada, con el cabello castaño miel recogido en una práctica coleta y ojos verdes que no se perdían nada. Se enderezó la chaqueta vaquera y respiró hondo. «Ahí está», gritó una vozarrón desde el porche. Harlan Carter, su padre, estaba de pie con las manos en las caderas. A sus 65 años, seguía siendo una figura imponente. Alto y de hombros anchos, con cabello plateado y los mismos ojos verdes que su hija. Su rostro curtido se abrió en una rara sonrisa. «Ya era hora de que volvieras a casa, chica», dijo, bajando los escalones para recibirla. Delilah se dejó envolver en un abrazo de oso. «Hola, papá. ¿Cómo estuvo el viaje desde Austin?», preguntó apartándose para mirarla. «Largo. Me dio mucho tiempo para pensar si esto es una buena idea o no». Harlan frunció el ceño. «Ahora no empieces otra vez. El programa de cría te necesita. Yo te necesito». Antes de que Delilah pudiera responder, el sonido de cascos resonando a través del pastizal más cercano captó su atención. Un magnífico semental negro corría a toda velocidad, con la crina al viento, y un jinete que igualaba sus movimientos a la perfección. «¿Quién es ese?», preguntó Delilah, su interés profesional inmediatamente despertado por la forma en que el caballo y el jinete se movían, como uno solo. «Ese es el nuevo, Wes Calder. Lo contraté el mes pasado para que trabajara con esos Mustangs salvajes que trajimos». Delilah observó cómo Wes reducía la velocidad del semental a un trote, luego a un paso, antes de desmontar con una facilidad elegante. Incluso desde la distancia, podía ver que era alto y delgado, sus movimientos seguros pero gentiles mientras acariciaba el cuello del caballo. «No me dijiste que ibas a traer a un encantador de caballos», dijo ella. «No sabía si todavía estaría aquí cuando llegaras», respondió Harlan. «El hombre tiene fama de no quedarse mucho tiempo en un solo lugar, pero es el mejor que he visto con caballos difíciles, y esos 5 Mustangs necesitan a alguien especial». Delilah asintió, sin dejar de mirar cómo Wes llevaba al semental hacia uno de los graneros. Había algo en su forma de moverse, sin prisas, decidido. «Bueno, vamos a instalarte», dijo Harlan, interrumpiendo sus pensamientos. «Tu antigua habitación te está esperando». Dentro de la casa poco había cambiado. Los mismos muebles de cuero desgastados, las fotos familiares en la repisa de la chimenea, el olor a café siempre hirviendo en la cocina. Delilah se detuvo ante una fotografía de su madre, fallecida hacía 5 años, montada en su yegua favorita, Starlight. «Todavía la extraño todos los días», dijo Harlan con suavidad, acercándose por detrás. «Yo también. Ella estaría. So contenta de que estés en casa. Nunca entendí por qué tuviste que irte a Austin después de ese asunto con Richard». Delilah se tensó. «Papá, por favor». «No me fui. Necesitaba espacio después de que mi compromiso se rompiera en la portada de todos los tabloides de Texas. Ese hombre nunca te mereció», dijo Harlan despectivamente. «Ahora desempaca. Tenemos una reunión con los inversores del programa de cría a las 4. Después de que Harlan se fue, Delilah llevó sus maletas arriba. Su antigua habitación estaba exactamente como la había dejado. La colcha azul que había hecho su abuela,
sus trofeos de equitación, su estantería llena de libros de texto de veterinaria. Ella había sido la única Carter en ir a la universidad, obteniendo su título en medicina equina antes de regresar a trabajar en el 1900 rancho, hasta Richard, hasta el escándalo, hasta que necesitó escapar de los susurros y la lástima. Delilah se cambió a unos vaqueros nuevos y una camisa blanca de botones, y luego se dirigió a los establos. Necesitaba reconectarse con los caballos antes de tratar con los inversores y los planes de su padre. Los olores familiares a heno y cuero la recibieron mientras caminaba por el pasillo central del granero principal. «Bueno, hola, hermosa», dijo, deteniéndose en el establo de la yegua de su madre, ahora envejeciendo. «¿Me extrañaste, Starlight?» La yegua castaña relinchó suavemente y frotó su nariz contra la mano de Delilah. «Yo también te extrañé, vieja amiga», susurró, acariciando la lista blanca en la cara del caballo. «Mamá estaría orgullosa de lo bien que estás envejeciendo. ¿Le hablas, verdad?» La voz profunda sobresaltó a Delilah. Se volvió para encontrarse cara a cara con Wes Calder. De cerca era aún más impresionante. Alto, con piel bronceada por el sol, cabello oscuro que se rizaba ligeramente en la nuca y ojos del color de una tormenta de verano. Llevaba una sencilla camiseta blanca, vaqueros gastados y botas desgastadas. «¿Disculpe?», preguntó tratando de recuperar la compostura. «La yegua», dijo Wes, señalando hacia Starlight. «La he visto ponerse ansiosa cuando alguien más se acerca, pero ella te conoce». «Prácticamente crecí en este establo», respondió Delilah. «Este era el caballo de mi madre», Wes asintió, una expresión de comprensión cruzando su rostro. «Los caballos recuerdan. Son más inteligentes de lo que la mayoría de la gente les da crédito. Debe ser Wes Calder. Soy Delilah Carter. Me lo imaginé», dijo con una leve sonrisa. «La hija del jefe, de vuelta para salvar el programa. Se decría». No había burla en su tono, solo una simple afirmación de hecho, pero Delilah sintió que se erizaba de todos modos. «Estoy de vuelta para hacer mi trabajo», dijo con frialdad. «Hablando de eso, me gustaría ver esos Mustangs de los que ha estado hablando mi padre». Wes la estudió por un momento, luego asintió. «Sígueme». La guió hasta el extremo de la propiedad, donde se había instalado un corral separado. Dentro había 5 caballos, Mustangs salvajes traídos de tierras del Bureau of Land Management. Eran hermosos de una manera tosca e indómita, sus capas polvorientas, pero sus ojos brillantes y cautelosos. «Ese es Ghost», dijo Wes, señalando a un semental gris pálido que estaba separado de los demás. «El líder es al que debemos conquistar primero». «¿Y cómo va eso?», preguntó Delilah apoyándose en la cerca. «Lentamente, como debería ser». La voz de Wes era tranquila pero firme. «No se puede apresurar la confianza». Algo en la forma en que lo dijo hizo que Delilah lo mirara más de cerca. Había una quietud en él, una paciencia que era rara. «Mi padre dice que eres el mejor», dijo ella. «Tu padre dice muchas cosas». Delilah no pudo evitar sonreír ante eso. «Cierto. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con caballos?» «Toda mi vida», respondió Wes. «Pero profesionalmente, unos 15 años. Aprendí de un viejo domador de caballos Lakota en Montana». «¿Y por qué Crescent Ridge?» «Estamos muy lejos de Montana», Wes se encogió de hombros. «Tu padre me hizo una oferta, y voy donde los caballos me necesitan». Antes de que Delilah pudiera preguntar más, la voz de su padre resonó a través del patio. «Ahí están. La reunión comienza en 20 minutos, Delilah». «El deber llama», le dijo a Wes. «Me gustaría ver más de tu trabajo con los Mustangs mañana, si está bien». «Son tus caballos», dijo con una ligera inclinación de cabeza. «Solo estoy aquí para ayudarlos a adaptarse». Mientras Delilah regresaba a la casa principal, sintió la mirada de Wes sobre ella. Algo en el hombre la intrigaba, su tranquila confianza, la forma gentil en que hablaba de los caballos. Pero ella no había regresado a Crescent Ridge para distracciones, especialmente no en forma de un apuesto vagabundo que, según la propia admisión de su padre, no se quedaría mucho tiempo. La reunión con los inversores fue bien.
con Delilah, exponiendo sus planes para un programa de cría que se centraría en la inteligencia y el temperamento, tanto como en la velocidad y la confirmación. Sus antecedentes veterinarios le dieron credibilidad, e incluso su padre pareció impresionado por su presentación. «Claramente has estado pensando en esto durante un tiempo», dijo Harlan mientras regresaban a la casa después de que los inversores se fueron. «El hecho de que me haya ido no significa que haya dejado de preocuparme por Crescent Ridge», respondió Delilah. «Este lugar está en mi sangre». «Hablando de sangre», dijo Harlan, su tono repentinamente serio. «¿Tu hermana?» «Llamó esta mañana. Ella y ese marido suyo vendrán a cenar este fin de semana». Delilah trató de no gemir. Su hermana mayor, Patricia, se había casado con el hijo del mayor competidor de su padre. Las familias tenían una tregua, pero las tensiones siempre eran altas cuando se reunían. «Genial», dijo sin entusiasmo. «Tengo muchas ganas». «Ahora, sé civilizada», advirtió Harlan. «Necesitamos toda la unidad familiar que podamos obtener ahora mismo. El rancho Miller está intentando apoderarse de nuestros contactos de cría. No te preocupes, seré amable. Pero si Brad Miller vuelve a hablar de cómo sus caballos cuarto de milla son superiores a nuestros pura sangre, no prometo nada». Harlan se rió entre dientes. «Esa es mi chica». Esa noche, Delilah no pudo dormir. Se sintió atraída por los establos, un hábito de la infancia, cuando las preocupaciones la mantenían despierta. El granero estaba tranquilo, solo el ocasional relincho suave o el movimiento de los cascos en la paja. Se sorprendió al ver una luz encendida en la sala de aparejos, aún más sorprendida al encontrar a Wes allí, trabajando en una brida rota. «¿No pudiste dormir?», preguntó sin levantar la vista. «¿Cómo supiste que era yo?» «Caminas como alguien que conoce cada tabla de este suelo», dijo, finalmente encontrándose con sus ojos. «No mucha gente lo hace». Delilah se apoyó contra el marco de la puerta. «¿Cuál es tu excusa?» «No necesito mucho sueño. Nunca lo he hecho». Dejó a un lado la brida. «Además, me gusta la tranquilidad. Me da tiempo para pensar». Wes se levantó, y Delilah de repente se dio cuenta de lo pequeña que era la sala de aparejos, de lo cerca que estaban parados. En caballos, en el viento, en lo que hace que una persona se vaya de casa y lo que la hace regresar. Su mirada era directa, y Delilah sintió un aleteo de algo que no había sentido en mucho tiempo. Interés, curiosidad, atracción. «A veces irse es más fácil que quedarse», dijo suavemente. «Y a veces volver es lo más difícil de todo», respondió él. Por un momento, solo se miraron, algo tácito pasando entre ellos. Entonces Delilah se enderezó. «Bueno, debería intentar dormir un poco. Gran día mañana». «Buenas noches, Delilah Carter», dijo Wes, su voz un bajo murmullo que parecía tocar algo profundo dentro de ella. «Buenas noches, Wes Calder», mientras regresaba a la casa bajo un cielo lleno de estrellas. Delilah no podía sacudirse la sensación de que volver a casa a Crescent Ridge iba a ser más complicado de lo que había imaginado. El programa de cría, las expectativas de su padre, la visita de su hermana, esos eran desafíos para los que estaba preparada. Pero Wes Calder, con su fuerza tranquila y sus ojos penetrantes, era algo completamente diferente, algo para lo que no había planeado en absoluto. Y Delilah Carter siempre tenía un plan. La primera semana del regreso de Delilah al rancho Crescent Ridge pasó volando en una confusión de reuniones, papeleo y familiarización con las operaciones diarias. Cada mañana se despertaba antes del amanecer. Se ponía su ropa de trabajo y se dirigía a los establos. Y cada mañana, Wes Calder ya estaba allí, su presencia tranquila convirtiéndose en algo tan familiar como el ritmo del rancho. Mismo punto desarrollaron una rutina tácita. Delilah revisaría los caballos de cría mientras Wes trabajaba con los Mustangs. A veces trabajaban codo con codo en un cómodo silencio. Otras veces intercambiaban breves conversaciones sobre los caballos, el clima, el rancho. Nada personal, nada que cruzara la línea invisible que Delilah había trazado entre ellos. Pero ella lo observaba.
la forma en que se movía alrededor de los Mustangs salvajes, nunca presionando, nunca exigiendo, simplemente estando allí, dejándolos venir a él a su propio ritmo, era diferente a cualquier método de entrenamiento que ella hubiera visto antes. «No estás tratando de quebrantarlos», observó una mañana, apoyándose en la cerca mientras Wes se sentaba inmóvil en el centro del corral. Ghost, el semental, gris pálido, rodeándolo con cautela. «Nadie quiere ser quebrantado», respondió Wes sin apartar la mirada del Mustang. «Ni siquiera una criatura nacida para correr libre. Entonces, ¿qué estás haciendo? Construyendo una relación». La voz de Wes era suave, pero le llegó claramente. «Puedes obligar a un caballo a obedecer por miedo, pero nunca obtendrás su corazón de esa manera». Delilah pensó en eso mientras regresaba a la casa principal para otra reunión con su padre. Harlan Carter gobernaba Crescent Ridge con puño de hierro, exigiendo obediencia, esperando perfección. Había funcionado durante décadas, convirtiendo el rancho en una de las operaciones de cría más exitosas de Texas. Pero, ¿a qué costo? Encontró a su padre en su oficina, estudiando hojas de cálculo financieras. «Ahí estás», dijo sin levantar la vista. «Necesitamos hablar sobre este fin de semana. Patricia y Brad vendrán mañana y quiero que todo salga perfecto. Me comportaré de la mejor manera», prometió Delilah, sentándose frente a él. «Asegúrate de que así sea. Y usa algo bonito para la cena. Nada de vaqueros y botas». Delilah reprimió una réplica. A sus 34 años, no necesitaba que su padre le dijera cómo vestirse, pero asintió de todos modos. ¿Algo más? Harlan finalmente levantó la vista, su expresión seria. «Sí, necesito que vigiles a ese tipo Calder mientras los Miller están aquí». «¿Qué quieres decir?» «Brad ha estado husmeando, intentando contratarlo, ofreciéndole más dinero por lo que he oído». Delilah sintió un sorprendente ataque de pánico ante la idea de que Wes se fuera. Él no iría con los Miller, no después de lo que me has contado sobre su trato a los caballos. «El dinero», habla Delilah, «y la lealtad es difícil de encontrar en estos días». «¿Es por eso que realmente me quisiste de vuelta?», preguntó, formándose una repentina sospecha. «¿Para vigilar tu inversión en Wes Calder?». La expresión de Harlan se endureció. «Te quería de vuelta porque eres una Carter y este rancho es tu derecho de nacimiento, y porque eres la mejor maldita entrenadora de caballos que he visto, después de tu madre». La mención de su madre suavizó el enojo de Delilah. «Lo siento, papá. Es solo que ha sido mucho volver aquí después de todo lo que pasó». El rostro de Harlan se suavizó ligeramente. «Lo sé, mi niña. Ese Richard Jenkins te hizo mucho daño, pero eres más fuerte que eso. Eres una Carter». Más tarde esa tarde, una tormenta de verano llegó. Nubes oscuras se reunieron en el horizonte y el aire pesado con la promesa de lluvia. Delilah estaba en el granero, revisando una yegua preñada, cuando el primer trueno sacudió el edificio. Los caballos inmediatamente se pusieron inquietos, relinchando y moviéndose en sus establos. «Tranquila, niña», acalmó a la yegua, acariciándole el cuello. «Es solo un poco de trueno». La puerta del granero se abrió de golpe con una ráfaga de viento, y Wes entró apresuradamente, empapado hasta los huesos. «La tormenta llegó más rápido de lo que esperaba», dijo echándose el cabello mojado hacia atrás. «Los Mustangs están asustados». Antes de que Delilah pudiera responder, otro trueno, más cercano esta vez, envió a los caballos a un frenesí. La yegua preñada se irguió en su establo, casi derribando a Delilah. «¡Wow!». Wes estaba a su lado en un instante, su mano firme en la brida de la yegua. «Tranquila ahora», murmuró, su voz bajando a un ronroneo tranquilizador. Los ojos de la yegua rodaron, pero ella se asentó ligeramente al contacto de él. «Está demasiado agitada», dijo Delilah, su entrenamiento veterinario poniéndose en marcha. «Tanto estrés no es bueno para el potro». Wes asintió. «¿Qué necesitas? Ayúdame a llevarla al establo de aislamiento al final. Está más aislado del ruido». Juntos, lograron llevar a la yegua asustada al establo más silencioso. Delilah revisó sus signos vitales mientras Wes
la mantenía tranquila, sus manos suaves pero firmes en su cuello. «Su frecuencia cardíaca es demasiado alta», dijo Delilah con preocupación. «Si no podemos calmarla». Las luces del granero parpadearon. Luego se apagaron por completo, sumiéndolos en una semioscuridad interrumpida solo por destellos de rayos a través de las ventanas. «Perfecto», murmuró Delilah. Para su sorpresa, Wes comenzó a cantar. Su voz era baja y melódica, una canción folclórica que ella no reconocía con palabras sobre montañas y cielos abiertos. Las orejas de la yegua se erguieron y gradualmente su temblor disminuyó. Delilah lo miró con asombro mientras seguía cantando, una mano todavía acariciando el cuello de la yegua. La tormenta rugía afuera, pero en ese establo oscuro el tiempo parecía detenerse. Solo estaba la voz de Wes, la presencia calmante de los caballos y algo cambiando dentro del corazón cuidadosamente guardado de Delilah. Cuando la canción terminó, la yegua estaba completamente tranquila, acurrucándose contra el hombro de Wes. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó Delilah suavemente. «Mi abuela», respondió Wes. Ella decía que la música habla al alma en un lenguaje más allá de las palabras. Funciona en caballos y personas por igual. Sus ojos se encontraron en la tenue luz, y Delilah sintió una calidez extenderse por ella que no tenía nada que ver con el aire húmedo del verano. «Gracias», dijo. «Probablemente le salvaste la vida a este potro». Wes se encogió de hombros. Solo haciendo lo que había que hacer. Las luces parpadearon de nuevo, interrumpiendo el momento. Delilah retrocedió, repentinamente consciente de lo cerca que estaban parados. «Debería revisar los otros caballos», dijo, su voz no del todo firme. Wes asintió. «Y yo debería asegurarme de que los Mustangs no hayan derrumbado el corral». En el pánico, siguieron caminos separados, pero el recuerdo de su voz en la oscuridad se quedó con Delilah mucho después de que la tormenta hubiera pasado. El día siguiente amaneció claro y brillante, como si la tormenta nunca hubiera sucedido. Delilah pasó la mañana ayudando a los trabajadores del rancho a limpiar los daños menores. Algunas ramas caídas, algunas tejas del techo arrancadas de uno de los graneros más pequeños. Por la tarde, empezaba a temer la cena de esa noche con su hermana y su cuñado. Se dirigía de vuelta a la casa para ducharse y cambiarse cuando vio a Wes junto al corral de Mustangs. Estaba sentado en el suelo, con la espalda contra un poste, aparentemente dormido, pero al acercarse, vio que Ghost, el semental gris, estaba parado a pocos metros de distancia, observándolo con cauteloso interés. Delilah se congeló, sin querer asustar al Mustang. Durante semanas, Ghost había mantenido la distancia de Wes, sin permitir que se acercara. Este era un progreso lento y paciente. Mientras observaba, Ghost dio un paso vacilante hacia adelante, luego otro, estirando el cuello para olfatear la mano extendida de Wes. Wes permaneció perfectamente quieto, los ojos entrecerrados, la respiración uniforme. El momento era tan íntimo, tan frágil, que Delilah se sintió como una intrusa. Empezó a retroceder lentamente, pero su bota crujió sobre la grava. La cabeza de Ghost se levantó, sus ojos muy abiertos de alarma, y en un instante estaba galopando hacia el lado más alejado del corral. «Lo siento», le gritó Delilah a Wes. No quise interrumpir. Wes se levantó, sacudiéndose la tierra. «Sale sus vaqueros. No hay problema, regresará cuando esté listo». «¿Cómo puedes ser tan paciente?», preguntó acercándose a la cerca. «La mayoría de los entrenadores habrían intentado atarlo ya. La mayoría de los entrenadores están más preocupados por los plazos que por el espíritu del caballo», respondió Wes. «Además, las mejores cosas de la vida no se pueden apresurar». La forma en que la miró cuando dijo eso hizo que Delilah se preguntara si seguían hablando del caballo. «Bueno, tengo que irme a preparar para la cena con mi hermana y su marido», dijo cambiando de tema. «Debería ser tan divertido como una endodoncia». Wes sonrió levemente. «La familia es complicada. Esa es una forma de decirlo. Patricia se casó con el hijo de nuestro mayor competidor y ahora cada cena familiar se convierte en una negociación comercial.
¿Y eso no te gusta? Delilah suspiró. Amo a mi hermana, pero ella y Brad siempre buscan un ángulo, una forma de salir adelante. Es agotador. ¿Esperará mi padre que esté allí?, preguntó Wes, sorprendiéndola. ¿En la cena? No, no lo creo. ¿Por qué? Wes se encogió de hombros. Solo me preguntaba si debería hacerme el desaparecido. Por lo que he oído sobre Brad Miller, lleva semanas intentando atraerme a su rancho. Así que su padre tenía razón. ¿Y sientes la tentación?, Shai preguntó Delilah, tratando de mantener la voz informal. ¿Por los Miller? Wes negó con la cabeza. He visto cómo tratan a sus caballos, como máquinas, no como seres vivos. La alivio la inundó, más fuerte de lo que debería haber sido. Bueno, si oyes gritos que vienen de la casa principal esta noche, no te preocupes. Es solo la familia Carter mostrando su amor. Wes se rió, un sonido cálido que Delilah se dio cuenta de que no había oído antes. Lo tendré en cuenta. La escena fue exactamente tan tensa como Delilah había esperado. Patricia, 2 años mayor y siempre impecablemente arreglada, llegó con un vestido de diseñador que hacía que el sencillo vestido azul veraniego de Delilah pareciera infantil en comparación. Brad Miller, con su sonrisa demasiado brillante y su apretón de manos demasiado firme, inmediatamente comenzó a hablar de su última adquisición. Un caballo cuarto de milla, campeón, que había costado más que las casas de la mayoría de la gente. Deberías verlo correr, se jactó Brad sobre el costillar que Harlan había pedido en el mejor asador de la ciudad. El cuarto de milla más rápido del estado. La velocidad no lo es todo, dijo Delilah, sin poder evitarlo. El temperamento, la inteligencia, la docilidad, eso también importa. La sonrisa de Brad no llegó a sus ojos. Habla como alguien que no tiene un caballo que pueda ganar. Patricia le lanzó una mirada de advertencia. Delilah acaba de volver de Austin, cariño. Todavía se está familiarizando con el negocio. He oído que tienes a ese vagabundo trabajando para ti ahora, dijo Brad a Harlan, cambiando de tema abruptamente. El domador de caballos, Calder, ¿verdad? Harlan asintió, sin mostrar nada en su expresión. Es bueno con los casos difíciles. Le pagaría el doble de lo que le estás dando, dijo Brad casualmente. El triple incluso. Un hombre así podría revolucionar nuestro programa de entrenamiento. No está a la venta, dijo Delilah bruscamente, ganándose miradas sorprendidas. De todos los que estaban en la mesa. Todo está a la venta, hermana, dijo Patricia con una sonrisa tensa. Es solo cuestión de precio. A algunas personas les importa algo más que el dinero, respondió Delilah. Un incómodo silencio cayó sobre la mesa. ¿Más vino alguien?, preguntó Harlan, claramente tratando de disipar la tensión. Después de la cena, mientras Patricia y Harlan discutían negocios en su estudio, Delilah se encontró acorralada por Brad en la sala de estar. Ya sabes, tu padre está envejeciendo, dijo girando su whisky. Ha estado pensando en la jubilación por lo que me cuenta Patricia. Mi padre morirá con sus botas puestas, respondió Delilah fríamente. Nunca se jubilará. Quizás. Pero cuando dé un paso atrás, ¿quién crees que se hará cargo? ¿Tú? Después de ese escándalo con tu ex prometido. La sonrisa de Brad era depredadora. Richard Jenkins hizo un buen número en la reputación de la familia Carter. Delilah sintió que sus mejillas ardían. Richard, el hombre con el que casi se había casado, había sido sorprendido malversando fondos del negocio petrolero de su familia, y había rumores de que había usado su conexión con el nombre Carter para hacer algunos de sus negocios más turbios. Eso es historia antigua, dijo ella, y Crescent Ridge está más fuerte que nunca. Sí, porque el rumor en el pueblo es que tu padre sacó una segunda hipoteca para mantener las cosas a flote el año pasado. Esos 5 Mustangs que compró, esa fue su jugada desesperada. Si tu nuevo programa de cría no funciona, ¿es por eso que estás realmente aquí? ¿Para regodearte con los problemas financieros que ni siquiera tenemos? La sonrisa de Brad se amplió. Estoy aquí porque Patricia es mi esposa y la amo, pero soy un hombre de negocios primero, y veo oportunidades donde quiera que miro. Antes de que Delilah pudiera responder, la puerta principal se abrió y para su sorpresa entró Wes. Todavía llevaba su ropa de trabajo, pero se había puesto
Una camisa limpia y el pelo estaba húmedo, como si acabara de ducharse. «El señor Carter me pidió que pasara», dijo, encontrando la mirada de Delilah al otro lado de la habitación. «Algo sobre una de las yeguas que se está comportando mal otra vez». Brad inmediatamente se puso su encantadora sonrisa y se acercó a Wes con la mano extendida. «Brad Miller, he oído mucho sobre usted, señor Calder». Wes le estrechó la mano brevemente. «Solo Wes está bien». «Bueno, solo Wes. Me encantaría hablar con usted sobre una oportunidad en Miller Ranch. Tenemos instalaciones que harían que este lugar pareciera un zoológico de mascotas». La expresión de Wes permaneció neutral. «No estoy buscando un cambio, pero gracias». «Aún no has oído mi oferta», insistió Brad. «Déjame invitarte a una copa y podemos discutir». «La yegua», interrumpió Delilah acercándose a Wes. «¿Cuál es?» «La bahía». «Star Dancer», respondió Wes, pareciendo aliviado por la interrupción. «Favorece su pata delantera izquierda. Tu padre pensó que deberías echar un vistazo». «Iré». «Contigo», dijo Delilah rápidamente. «Lo siento, Brad, el deber llama». Cuando salieron de la casa, Delilah sintió que se le quitaba un peso de los hombros. «Gracias», dijo una vez que estuvieron fuera del alcance del oído. Otro minuto con Brad, y podría haberle tirado mi vino en la cabeza. La boca de Wes se torció en una esquina. Habría sido interesante de ver. ¿Realmente hay algo malo con Star Dancer? No, admitió Wes. Tu padre me vio pasar caminando y prácticamente me ordenó que viniera a interrumpir. Dijo algo sobre salvarte de ese vendedor de aceite de serpiente. Delilah se rió, genuinamente sorprendida. ¿Mi padre? ¿Hizo eso? Te quiere, dijo Wes simplemente, aunque no siempre lo demuestra de la manera correcta. Caminaron en silencio por un momento, el aire de la noche fresco después del bochorno de la casa. Brad dijo algo sobre que mi padre sacó una segunda hipoteca, dijo Delilah finalmente. ¿Sabes algo sobre eso? Wes dudó. No es mi lugar hablar de las finanzas de tu familia, pero ¿has oído algo? Suspiró. Los trabajadores hablan. Dicen que Crescent Ridge ha estado luchando desde que murió tu madre. Tu padre hizo algunas inversiones arriesgadas que no funcionaron. Se supone que el proyecto de Mustangs y tu programa de cría cambiarán las cosas. Delilah sintió que se formaba un nudo frío en su estómago. ¿Por qué su padre no le había contado lo mal que estaban las cosas? Sin presión ni nada, murmuró. Habían llegado al granero principal, ahora silencioso mientras los caballos se acomodaban para pasar la noche. Por impulso, Delilah subió para sentarse en la cerca de postes partidos, algo que había hecho innumerables veces de niña. Después de un momento de vacilación, Wes se unió a ella. «Lo lograrás», dijo él. «Te he visto con los caballos. Tienes un don. Como tú, diferente. Tengo paciencia. Tú tienes visión». Entre los dos, se calló como si de repente se diera cuenta de lo que estaba implicando. «¿Entre los dos qué?», preguntó Delilah suavemente. Wes la miró, sus ojos grises plateados a la luz de la luna. «Podríamos hacer algo especial aquí». El aire entre ellos pareció espesarse, cargado de posibilidades. Delilah era muy consciente de que su hombro casi rozaba el suyo, del limpio aroma a jabón en su piel. «¿Por qué viniste realmente a Crescent Ridge, Wes?», preguntó ella. La verdad, antes de que pudiera responder, un grito llegó desde la dirección de la casa. La voz de Harlan, llamando el nombre de Delilah. El momento se rompió. Wes saltó de la cerca y le ofreció una mano para ayudarla. Cuando sus dedos se tocaron, Delilah sintió una descarga eléctrica que no tenía nada que ver con la tormenta de la noche anterior. «Mejor ve a ver qué quiere», dijo Wes, soltándole la mano. Delilah asintió ya extrañando su calor. «Esta conversación no ha terminado», dijo. La sonrisa de Wes era una mezcla de promesa y advertencia. «Algunas respuestas toman tiempo, Delilah Carter, al igual que conquistar un caballo salvaje». Mientras regresaba a la casa, Delilah supo que algo había cambiado entre ellos, una frontera cruzada, una posibilidad reconocida. Y por primera vez desde que regresó a Crescent Ridge, se sintió verdaderamente despierta,
verdaderamente viva. Fuera lo que fuera que Wes Calder estaba escondiendo, lo que lo había llevado al rancho de su familia, ella estaba decidida a descubrirlo. Incluso si eso significaba arriesgar su corazón recién reparado en el proceso. A la mañana siguiente de la desastrosa cena con los Miller, Delilah encontró a su padre en la cocina, tomando una taza de café negro. Su rostro parecía más arrugado de lo habitual, sus hombros ligeramente encorvados. Por primera vez, ella lo vio como realmente era, un hombre que envejecía, cargando el peso de un legado. ¿Por qué no me dijiste lo mal que están realmente? ¿Las cosas?, preguntó sin preámbulos, sirviéndose una taza de café. Harlan no fingió malinterpretar. Porque mi trabajo es preocuparme por las finanzas, no el tuyo. También es mi rancho, papá, o lo será algún día. Merece la pena saber la verdad. Harlan suspiró dejando su taza. Después de que tu madre murió, cometí algunos errores. Intenté expandirme demasiado rápido. Compré acciones que no funcionaron. La sequía de hace 2 años no ayudó. Los precios de los piensos se dispararon. La miró, sus ojos verdes tan parecidos a los suyos, nublados de preocupación. No, estoy en bancarrota, Delilah, pero estamos caminando sobre una cuerda floja. ¿Y los Mustangs? ¿Cómo encajan en esto? La oficina de administración de tierras prácticamente los regalaba. Los caballos salvajes tienen cierto atractivo. La gente pagará el máximo precio por un Mustang bien entrenado con ese espíritu, indómito aún en sus ojos. Si Wes puede hacer su magia con esos 5, especialmente con ese semental gris, podríamos obtener un buen beneficio, lo suficiente para mantenernos a flote hasta que tu programa de cría comience a mostrar resultados. Delilah ya sintió lentamente las piezas encajando en su lugar. ¿Es por eso que contrataste a Wes? ¿Porque no podías permitirte a nadie más? Un destello del viejo orgullo de Harlan Carter se mostró en el rostro de su padre. Lo contraté porque es el mejor, y porque estaba dispuesto a trabajar por menos de su tarifa habitual, siempre que le diera rienda suelta con los caballos. ¿Por qué haría eso?, se preguntó Delilah en voz alta. Brad Miller estaba dispuesto a pagarle el triple de lo que le ofreces. Tendrías que preguntárselo a él, respondió Harlan poniéndose de pie. Ahora, si me disculpas, tengo un rancho que dirigir. Patricia y ese marido suyo se van después del desayuno, gracias a Dios. Cuando su padre se fue, Delilah se sentó a la mesa de la cocina, sumida en sus pensamientos. Wes Calder se estaba convirtiendo en un misterio aún mayor. Un hombre con su reputación podría trabajar en cualquier lugar, cobrar cualquier precio. ¿Por qué elegir Crescent Ridge, especialmente cuando estaba luchando? Encontró a Wes en 1900 el corral de Mustangs, como sabía que haría. Ahora estaba dentro, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, aparentemente sin hacer nada. Ghost, el semental gris, mantenía la distancia, pero observaba atentamente. ¿Algún progreso?, preguntó Delilah acercándose a la cerca. Algo, respondió Wes sin volverse. Es curioso. Eso es un comienzo. ¿Puedo entrar o eso lo asustará? Entra lentamente. Quédate cerca de la cerca. Deja que vea que no eres una amenaza. Delilah abrió cuidadosamente la puerta y se deslizó adentro, cerrándola suavemente detrás de ella. Se apoyó contra la cerca, haciéndose lo más poco amenazante posible. Las orejas de Ghost se movieron hacia ella, pero no huyó. Mi padre me dijo por qué realmente compró estos Mustangs, dijo en voz baja. Necesitamos el dinero que podrían traer. Wes asintió. Me lo imaginé. ¿Te dijo eso cuando te contrató? No tuvo que hacerlo. He trabajado en suficientes ranchos como para conocer los signos de problemas financieros. Delilah observó cómo Ghost daba unos pasos más cerca de Wes, luego se detenía con las fosas nasales dilatadas. Entonces, ¿por qué aceptaste trabajar por menos de tu tarifa habitual? Wes guardó silencio por un largo momento, su enfoque todavía en el Mustang. Porque estos caballos merecen una oportunidad, dijo finalmente, y porque Crescent Ridge tiene una reputación de tratar bien a sus animales. Eso me importa. Era la verdad, sintió Delilah, pero no toda la verdad. Hay algo más que eso. Wes finalmente se volvió para mirarla, sus ojos grises serios.
Por lo general, lo hay. Antes de que pudiera presionarlo más, Ghost se acercó repentinamente a Wes, sus movimientos vacilantes pero deliberados. Todos se congelaron cuando el Mustang estiró el cuello, oliendo la mano extendida de Wes. Luego, en un momento que le quitó el aliento a Delilah, el semental permitió que Wes le tocara el hocico, solo un breve contacto antes de retroceder. Pero un avance monumental, no obstante. ¿Viste eso?, susurró Delilah sin querer romper el hechizo. El rostro de Wes mostraba una satisfacción tranquila. «Es un comienzo», dijo de nuevo, pero había una calidez en su voz que antes no había estado allí. Permanecieron en el corral durante otra hora, Wes hablando ocasionalmente en voz baja con Ghost, el semental volviéndose gradualmente más cómodo con su presencia. Delilah observó, cautivada por el suave baile entre el hombre y el caballo. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que Wes trataba al Mustang. Paciente, respetuoso, esperando que la confianza se diera en lugar de forzarla. Más tarde, mientras regresaban juntos al granero principal, Delilah se encontró contándole a Wes sobre su madre. «Ella es la que me enseñó a amar a los caballos», dijo. «Ella tenía una forma con ellos, como tú. Mi padre siempre se preocupó por el lado comercial, líneas de sangre, tiempos de carrera, valor de mercado. Pero mamá veía a cada caballo como un individuo con su propia personalidad y espíritu. Ella suena como una mujer extraordinaria. Lo era». Delilah sonrió al recuerdo. «Cuando tenía 10 años, me caí de un joven caballo que estábamos entrenando. Me rompí el brazo en 2 lugares. Mi padre quería vender al caballo. Dijo que era demasiado impredecible, pero mamá no quiso saber nada. Trabajó con él todos los días hasta que fue tan dócil como un cordero. Nunca se rindió con nada ni con nadie en quien creyera. De ahí lo sacas, entonces», dijo Wes. «¿Sacar qué?» «Ese fuego en tus ojos, esa terquedad». Sonrió levemente. «Esa negativa a soltar». Había algo íntimo en la forma en que lo dijo, como si la hubiera estado observando de cerca todo este tiempo. Delilah sintió que se extendía una calidez a través de ella que no tenía nada que ver con el calor del verano. «Mi madre me dejó algo en su testamento», dijo, deseando repentinamente compartir esto con él. Un pedazo de tierra al otro lado del rancho, el prado salvaje junto al arroyo. Era su lugar favorito, pero nunca he sabido qué hacer con él. Mi padre quiere desarrollarlo, agregar más pastos, pero no sería lo mismo», terminó Wes por ella. «Exactamente». Delilah lo miró con sorpresa. «¿Cómo sabías que eso era lo que iba a decir?» «Porque te he visto caminar por la línea de la cerca al atardecer. No solo estás revisando si hay postes sueltos, te estás conectando con la tierra, de la misma manera que te conectas con los caballos. Está en tu sangre». El hecho de que él hubiera notado un hábito tan privado, que entendiera lo que significaba para ella, hizo que Delilah se sintiera vista de una manera que no había sentido en años. No desde antes de que Richard, su ex prometido, traicionara su confianza y la dejara humillada frente a toda la alta sociedad de Texas. «Y vas a decirme por qué viniste realmente a Crescent Ridge», le recordó, tratando de desviar la conversación de sí misma. «Anoche, antes de que mi padre interrumpiera». La expresión de Wes se volvió más cautelosa. «Otra vez, tal vez. No puedes seguir desviando para siempre, Wes Calder». «No para siempre», estuvo de acuerdo. «Solo hasta que estés seguro». «¿Seguro? ¿De qué?» «De que estás lista para escucharlo». Había algo en su tono que envió un escalofrío por la espalda de Delilah. No exactamente miedo, sino una premonición de que lo que Wes estaba escondiendo podía cambiar todo entre ellos. Su conversación fue interrumpida por la llegada de uno de los trabajadores del rancho, un joven llamado Thomas. «Señorita Carter, su padre la está buscando», dijo. «Algo sobre el contrato de Miller». Delilah suspiró. «Ya voy». Se volvió hacia Wes. «No hemos terminado con esta conversación». Él asintió con una expresión ilegible. «Lo sé». Durante los siguientes días, Delilah estuvo demasiado ocupada para perseguir el misterio de Wes Calder. El rancho tenía poco personal, con 2 trabajadores enfermos, y se encontró participando en las tareas diarias que no había hecho desde que era adolescente. Limpiando los establos,
transportando heno, reparando postes de cerca bajo el ardiente sol de Texas. Para su sorpresa, le encantó. Había algo profundamente satisfactorio en el trabajo físico, en acostarse cada noche exhausta pero contenta. La reconectó con el rancho de una manera que el papeleo y las tablas de cría nunca podrían. Wes a menudo trabajaba junto a ella, su fuerza silenciosa una presencia constante. Desarrollaron un ritmo juntos, anticipando los movimientos del otro, necesitando pocas palabras para comunicarse. A veces, sus manos se rozaban mientras se pasaban las herramientas, o sus hombros se tocaban mientras trabajaban uno al lado del otro. Cada contacto, por breve que fuera, enviaba una sacudida a través de Delilah que se estaba volviendo cada vez más difícil de ignorar. Una noche, después de un día particularmente largo, Delilah se encontró sola en los establos. Los otros trabajadores se habían ido a casa y su padre estaba en la ciudad en una reunión con el banco. Estaba cepillando a Starlight, la vieja yegua de su madre, cuando escuchó una camioneta estacionarse afuera. «Hola», llamó, buscando el tenedor que estaba apoyado contra la pared por si acaso. «Soy yo», respondió la voz de Wes, y Delilah sintió que se relajaba. Apareció en la puerta, sosteniendo una gran bolsa de papel. «Pensé que podrías tener hambre. Cogí algunas hamburguesas de ese restaurante de la ciudad». El gesto fue tan inesperado, tan considerado, que Delilah se encontró momentáneamente sin habla. «Gracias», finalmente logró decir. «Tengo mucha hambre en realidad». Se sentaron sobre pacas de heno en el pasillo central del establo, comiendo hamburguesas y compartiendo una bolsa de papas fritas. Era la comida más informal que Delilah había tenido en años y de alguna manera se sintió más especial que cualquier cena en un restaurante elegante. «¿Siempre quisiste trabajar con caballos?», preguntó limpiándose el ketchup de los dedos. Wes asintió. «Desde que tengo memoria, mi abuelo tenía un pequeño rancho en Montana. Nada lujoso, solo una operación ganadera, pero tenía este viejo caballo pinto llamado Chief que todos decían que era indomable, excepto que yo lo monté cuando tenía 7 años». «¿7?» Delilah levantó las cejas. «¿Cómo? No sabía que se suponía que era peligroso», dijo Wes con una leve sonrisa. «Nadie me lo dijo. Simplemente me acerqué a él un día, me subí y él me dejó. Ahí fue cuando me di cuenta de que la mayoría de las veces son nuestras expectativas las que crean problemas, no los caballos mismos». «¿Y tus padres? ¿También eran rancheros?» Una sombra cruzó el rostro de Wes. «Mi padre trabajaba en los campos petroleros. No estuvo mucho tiempo. Mi madre intentó mantener las cosas unidas, pero fue difícil. Cuando tenía 15 años, mi abuelo murió y perdimos el rancho. Ahí fue cuando comencé a vagar, trabajando en cualquier lugar que tuviera caballos. Era lo más que había compartido sobre su pasado, y Delilah sintió que todavía había mucho que no estaba diciendo. «¿Y tu hermano?», preguntó con suavidad. «Escuché que tenías un hermano en Montana». Wes se quedó muy quieto. «¿Quién te dijo eso?» «Uno de los trabajadores lo mencionó. Dijo que había algún tipo de disputa territorial allí». Wes arrugó el envoltorio de su hamburguesa, su apetito aparentemente desaparecido. «Mi hermano murió hace 3 años. La disputa territorial es complicada». «Lo siento», dijo Delilah, instintivamente extendiendo la mano para tocarle el brazo. «No quería entrometerme». «Sí, lo hiciste», dijo Wes, pero no había enojo en su voz. «Está bien, tienes derecho a ser curiosa, pero no es una historia para esta noche». La forma en que la miró, una mezcla de recelo y anhelo, hizo que el corazón de Delilah latiera más rápido. De repente, era muy consciente de lo cerca que estaban sentados, de lo íntimo que se sentía el establo con solo ellos dos y los suaves sonidos de los caballos acomodándose para pasar la noche. «¿Por qué te mantienes alejada de todos?», preguntó Delilah, sin apartar la mano de su brazo. «No es solo conmigo, vives en ese remolque al borde de la propiedad, comes la mayoría de las comidas solo, apenas hablas con los demás trabajadores». «Es más sencillo así», respondió Wes en voz baja. «Menos posibilidades de complicaciones. Y eso es lo que soy yo. ¿Una complicación?». Sus ojos se encontraron con los de ella,
grises y profundos como un cielo tormentoso. La complicación más hermosa que he conocido jamás. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de posibilidades. Delilah sintió que se inclinaba hacia él, atraída por una fuerza que no podía resistir. Wes permaneció perfectamente inmóvil, observándola, esperando, tal como hacía con los caballos salvajes, dejándola que se acercara a su propio ritmo. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue suave, tentativo, una pregunta más que una demanda. Pero cuando la mano de Wes se alzó para acariciar su rostro, su toque suave pero seguro, el beso se profundizó, convirtiéndose en algo que ninguno de los dos podía negar o resistir. Delilah había besado a hombres antes, casi se había casado con uno, pero nada la había preparado para esto. Esto no era calculado ni ostentoso, como habían sido los besos de Richard. Esto era real, crudo, una conexión que iba más allá de lo físico. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, Wes apoyó la frente contra la de ella. «No vine aquí por esto», dijo suavemente. «Necesito que lo sepas». «Entonces, ¿por qué viniste?», preguntó Delilah, con el corazón latiéndole con fuerza. Antes de que pudiera responder, el sonido de una camioneta que se acercaba afuera los hizo a ambos paralizarse. La voz de Harlan gritó: «¿Delilah? ¿Sigues ahí, niña?». Se separaron justo cuando Harlan entró, su rostro cansado de su reunión en el pueblo. Miró de Delilah a Wes. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «¿Todo bien aquí?», preguntó. «Bien». «Papá», dijo Delilah, esperando que su rostro no estuviera tan ruborizado como se sentía. Wes trajo la cena. Acabábamos de terminar. «Bueno, necesito hablar contigo. A solas», añadió Harlan mirando a Wes. «Asuntos del banco». Wes se levantó, recogiendo los restos de su comida. «Me voy entonces. Buenas noches, señor Carter». Delilah. La forma en que pronunció su nombre, suave, casi irreverente, envió un escalofrío por su cuerpo que rezó porque su padre no notara. Una vez que Wes se hubo ido, Harlan se sentó pesadamente sobre el fardo de heno, pareciendo más viejo de lo que era. «El banco ha reclamado parte de nuestro préstamo. Necesitamos conseguir $50,000 antes de fin de mes, o comenzarán los procedimientos de ejecución hipotecaria». Delilah lo miró conmocionada. «¿Qué? ¿Por qué? Creí que teníamos hasta fin de año». Las tasas de interés subieron, y ese bastardo de Miller ha estado susurrando al oído del presidente del banco, hablando de cómo Crescent Ridge es una mala inversión. Harlan se pasó una mano por la cara. «Vamos a tener que vender algunas acciones. Quizás ese potro de 2 años que estábamos reservando para el derby del próximo año». «No», dijo Delilah con firmeza. «La promesa de trueno podría ser nuestro próximo campeón. Si lo vendemos ahora, nunca lo sabremos». «Entonces, ¿qué sugieres?». «Necesitamos dinero y lo necesitamos rápido». Delilah pensó rápidamente. «¿Qué tal las tierras de mi madre? El prado junto al arroyo. Siempre has dicho que los promotores pagarían un precio alto por él». Harlan la miró con sorpresa. «Me has combatido con uñas y dientes cada vez que he sugerido vender esas tierras. Era el lugar especial de tu madre. Y ella querría que se usara para salvar el rancho», dijo Delilah, aunque las palabras le dolían. «Al menos podemos ver qué ofertas podemos conseguir». Harlan se acercó y le apretó la mano. «Haré algunas llamadas mañana. Pero ¿estás segura, pequeña? Esas tierras significan mucho para ti. Todo el rancho significa mucho para mí, papá. Haremos lo que tengamos que hacer». Esa noche, Delilah no pudo dormir. Seguía pensando en el beso con Wes, en las tierras que podría tener que vender, en la precaria situación financiera del rancho. Alrededor de la medianoche, dejó de intentar descansar y salió de la casa, dirigiéndose al prado junto al arroyo. Era una noche clara, el cielo de Texas en llamas con estrellas. El prado, un claro natural rodeado de robles, estaba bañado por la luz plateada de la luna. Delilah caminó hacia el centro, donde un único roble antiguo hacía de centinela. A su madre le encantaba este lugar. A menudo traía a Delilah aquí para hacer picnics
o simplemente para sentarse y hablar. ¿Qué harías, mamá?, susurró al aire de la noche. ¿Cómo salvo lo que importa sin perder lo que es precioso, recordando lo que es realmente irreemplazable?, dijo una voz detrás de ella. Delilah se giró para encontrar a Wes de pie al borde del prado. ¿Cómo sabías que estaría aquí?, preguntó. Te vi caminando desde mi remolque, respondió acercándose. ¿Tampoco pudiste dormir? Ella negó con la cabeza. El banco está reclamando parte de nuestro préstamo. Necesitamos $50,000 antes de fin de mes, o podríamos perderlo todo. El rostro de Wes mostró una preocupación genuina. Lo siento, Delilah. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Entrenar a esos Mustangs más rápido? Intentó sonreír, pero no llegó a sus ojos. Podríamos tener que vender estas tierras. Es el único activo que podemos liquidar lo suficientemente rápido. ¿Este lugar? Wes miró alrededor del prado iluminado por la luna. Pero es especial para ti. Son solo tierras, dijo Delilah, tratando de convencerse a sí misma tanto como a él. El rancho es lo que importa, el legado de mi padre. Mi madre lo entendería. Wes guardó silencio por un momento, luego dijo, podría haber otra manera. ¿Qué quieres decir? Respiró hondo, como si se estuviera preparando para algo difícil. La razón por la que vine a Crescent Ridge no fue solo por los caballos. Vine por tu madre. Delilah sintió que el suelo se había movido bajo sus pies. ¿Mi madre? Pero murió hace 5 años. ¿Cómo pudiste? Nunca la conocí, dijo Wes rápidamente. Pero la conocía. Mi hermano Jake hizo negocios con ella una vez. Ella le compró un caballo, un semental negro llamado Estrella. De medianoche. Recuerdo, dijo Delilah lentamente. Eso fue hace unos 6 años. Mamá se enamoró de ese caballo en el momento en que lo vio. Lo que probablemente no sabes es que mi hermano tenía problemas financieros en ese momento. Tu madre pagó el doble del valor del caballo porque sabía que Jake necesitaba el dinero. La voz de Wes estaba tensa de emoción. Ella salvó nuestro rancho familiar al menos por un tiempo. No entiendo, dijo Delilah. ¿Qué tiene que ver esto con ahora? Wes metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Antes de que Jake muriera, me pidió que encontrara a la familia Carter y les diera esto. Es la escritura de una propiedad en Montana. Tierras que han estado en nuestra familia durante generaciones. Tierras que a partir del mes pasado tienen petróleo. Delilah lo miró atónita. ¿Petróleo? ¿Pero por qué dejaría tu hermano tierras con petróleo a nuestra familia? Porque descubrió que el semental negro murió poco después que tú, madre. Se sintió culpable como si le hubiera vendido un caballo defectuoso, aunque el veterinario dijo que era solo una de esas cosas que pasan. Jake era terco de esa manera. La sonrisa de Wes era triste. Cuando se descubrió el petróleo, dijo que era una señal, que los Carter deberían tenerlo, para devolver la amabilidad de tu madre. ¿Y por eso viniste aquí, para darnos esta escritura? Wes asintió. He estado intentando encontrar el momento adecuado para entender si tu familia era del tipo que usaría la tierra de manera responsable. Jake quería que estuviera seguro antes de entregársela. ¿Y lo estás? Seguro, quiero decir. Ahora sí, dijo Wes, extendiéndole la escritura. Estas tierras valen mucho más de $50,000, Delilah. Podrían salvar Crescent Ridge y algo más. Delilah miró el papel en su mano. Luego volvió a mirar su rostro. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Me habrías creído. ¿Un vagabundo que aparece con una historia sobre un hermano muerto y tierras valiosas? Wes negó, con la cabeza. Necesitaba que me conocieras primero, que confiaras en mí. ¿Y el beso?, preguntó Delilah, su voz apenas por encima de un susurro. ¿También fue parte de tu plan? Wes se acercó, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor en el aire fresco de la noche. El beso fue lo más honesto que he hecho en años, dijo. Vine aquí con un propósito, Delilah Carter, pero me quedo por una razón completamente diferente. La forma en que la miró en ese momento, como si ella fuera algo precioso,
Algo por lo que valía la pena luchar hizo que Delilah se quedara sin aliento. Quería creerle. Lo quería más de lo que había querido algo en mucho tiempo, pero el fantasma de la traición de Richard todavía la perseguía. ¿Cómo sé que esto es real?, preguntó. La escritura, la historia de tu hermano, tus sentimientos por mí. ¿Cómo sé que no es solo otra mentira de otro hombre que pasa por mi vida? No lo sabes, dijo Wes simplemente. Eso es la confianza de Delilah. Arriesgarse por algo, por alguien, incluso cuando tienes miedo. Tenía razón y ella lo sabía. La confianza no se trataba de certeza, se trataba de fe frente a la duda. Se trataba de mirar a los ojos de alguien y elegir creer en la verdad que veías allí. Delilah tomó la escritura de su mano. Tendré que mostrarle esto a mi padre, que nuestro abogado lo revise. Por supuesto. ¿Y si es real? Si vale lo que dices que vale, ¿qué pasa entonces? Simplemente te vas al atardecer, misión. ¿Cumplida? Wes tomó su mano libre en la suya. Te lo dije. Vine aquí por una razón, pero ahora tengo una razón para quedarme. Si quieres que me quede. La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades. Delilah miró sus manos unidas, luego hacia el cielo estrellado que había sido testigo de gran parte de su vida, sus alegrías, sus tristezas, sus esperanzas y decepciones. Pensó en su madre, que siempre había creído en arriesgarse por la gente, que había visto lo bueno en todos, y pensó en el Mustang salvaje, Ghost, que estaba aprendiendo lentamente a confiar de nuevo. Creo, dijo lentamente, que a veces las cosas más valiosas son aquellas por las que tenemos que arriesgarnos. Y cuando Wes la abrazó, la escritura de las tierras de Montana presionada entre ellos como una promesa, Delilah sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Esperanza para el rancho, esperanza para su futuro y sobre todo esperanza de que esta vez su corazón había elegido sabiamente. Pero incluso mientras se derretía en el beso de Wes, una pequeña voz en el fondo de su mente susurraba una advertencia. La confianza era algo hermoso, pero también peligroso. Y aún quedaba mucho sobre Wes Calder que seguía siendo un misterio. El sol de la mañana apenas estaba saliendo sobre el horizonte cuando Delilah llamó a la puerta del estudio de su padre. No había dormido en toda la noche, su mente llena de pensamientos sobre Wes, la escritura de las tierras de Montana, y lo que todo eso podría significar para Crescent Ridge. Adelante, llamó Harlan, su voz ronca por el cansancio de la mañana. Delilah lo encontró en su escritorio, con café en la mano, ya revisando las cuentas del rancho. Las líneas de su rostro parecían más profundas que nunca. El peso de la preocupación financiera era evidente en la caída de sus hombros. «Papá, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo, sentándose frente a él. Puso la escritura doblada sobre el escritorio entre ellos. «¿Qué es esto?», preguntó Harlan tomándola. «Wes me la dio anoche. Es la escritura de una propiedad en Montana, una propiedad que aparentemente tiene petróleo, una propiedad que su hermano quería que nuestra familia tuviera». Las cejas de Harlan se arquearon al desplegar el papel. «¿Qué juego está jugando, Calder?» «No es un juego», dijo Delilah con firmeza. «Su hermano, Jake, le vendió a mamá ese semental negro, Estrella de Medianoche, ¿recuerdas? Aparentemente mamá pagó mucho más de lo que valía el caballo porque Jake tenía problemas financieros. Era su manera de ayudarlo sin que se sintiera como un caso de caridad». «Eso suena a tu madre», dijo Harlan suavemente, su expresión suavizándose. Siempre estaba tratando de ayudar a la gente, incluso a extraños. Cuando Jake descubrió que el caballo murió poco después que mamá, se sintió culpable. Luego se descubrió petróleo en las tierras de su familia. Antes de morir, le pidió a Wes que se asegurara de que la familia Carter obtuviera las tierras, como una forma de devolver la amabilidad de mamá. Harlan estudió cuidadosamente la escritura. ¿Y Wes apareció justo cuando tenemos problemas financieros? Eso es una gran coincidencia, Delilah. Sé cómo suena, admitió, pero le creo, papá. Y podemos hacer que nuestro abogado lo compruebe. Si es real, si la tierra vale lo que Wes dice que vale, Crescent Ridge podría salvarse. Harlan se reclinó en su silla.
sus ojos agudos. ¿Y qué quiere Calder a cambio? Nadie regala tierras, valiosas por nada. Él no quiere nada, dijo Delilah. Vino aquí para cumplir una promesa a su hermano. Eso es todo. Eso es todo. La mirada de Harlan era penetrante. ¿Estás segura de eso, pequeña? Porque he visto cómo te mira y cómo lo miras a él. Delilah sintió que sus mejillas se sonrojaban, pero no apartó la mirada. Lo que sea que haya entre Wes y yo es separado de esto, dijo tocando la escritura. Lo dio libremente sin condiciones. Harlan suspiró. Llamaré a Jackson a primera hora, haré que lo investigue. Jackson Davis era el abogado de la familia, un hombre que había manejado los asuntos legales de los Carter durante más de 20 años. Pero Delilah, ten cuidado, no quiero verte herida de nuevo. Richard Jenkins casi te rompe. No soy la misma persona que era hace 2 años, papá, dijo Delilah, levantándose. Soy más fuerte ahora. Y Wes no es Richard. No está tras nuestro dinero ni nuestro nombre. Él es diferente. Diferente puede ser bueno, concedió Harlan. Pero diferente también puede ser peligroso. Solo prométeme que irás despacio, al menos hasta que sepamos si esta escritura es legítima. Lo prometo. Se inclinó y besó la mejilla de su padre. Gracias por confiar en mí en esto. No confío en Calder, refunfuñó Harlan, pero confío en ti. Más tarde esa mañana, Delilah encontró a Wes en el granero principal, preparándose para trabajar con los Mustangs. Los eventos de la noche anterior pendían entre ellos. El beso, la revelación sobre la tierra, el comienzo tentativo de algo que ninguno de los dos había estado buscando. Le di la escritura a mi padre, dijo sin preámbulos. Está haciendo que nuestro abogado la revise. Wes asintió con una expresión seria. Bien, quiero que estés segura de que es legítima. ¿Te preocupa que no lo sea? No, pero entiendo por qué tu padre sería sospechoso. Es mucho que asimilar. Delilah se acercó a él, bajando la voz a pesar de que estaban solos en el granero. Si es real, si salva a Crescent Ridge, ¿qué pasa después? Con nosotros, quiero decir. Los ojos grises de Wes se encontraron con los de ella. Eso depende de ti. He estado mudándome de un lugar a otro durante tanto tiempo que casi he olvidado lo que se siente al querer quedarse en algún lugar. Pero quiero quedarme aquí, Delilah, contigo. La simple honestidad de sus palabras la conmovió profundamente. Incluso después de que los Mustangs estén entrenados, incluso después de que hayas cumplido tu promesa a tu hermano, incluso entonces, dijo, si quieres que me quede. Delilah estaba a punto de responder cuando la voz de Patricia sonó desde la puerta del granero. Bueno, ¿no es esto acogedor? Delilah se giró para ver a su hermana parada allí, luciendo fuera de lugar con jeans de diseño y una blusa cara. Patricia, ¿qué haces aquí? Creí que tú y Brad se fueron a casa ayer. Sí, dijo Patricia entrando al granero. Pero entonces llegó a nuestros oídos el rumor más extraño esta mañana. Algo sobre una escritura misteriosa, a tierras ricas en petróleo en Montana. Sus ojos se dirigieron a Wes. Y sobre nuestro nuevo entrenador de caballos en el centro, de todo. El rostro de Wes permaneció impasible. Las noticias viajan rápido. Es un pueblo pequeño, respondió Patricia. La gente habla, especialmente cuando involucra a la familia Carter y una fortuna en derechos de petróleo. Se volvió hacia Delilah. Papá llamó a Jackson, ¿verdad? Por supuesto, dijo Delilah. Estamos verificando todo. Inteligente. Aunque tengo que preguntarme por qué el señor Calder aquí elegiría regalar una tierra tan valiosa. A menos que, por supuesto, algo esté mal. O con la propia escritura. No hay nada malo en ninguna de las dos cosas, dijo Wes, su voz tranquila pero firme. Mi hermano quería que vuestra familia la tuviera. Solo estoy cumpliendo sus deseos. Patricia levantó una ceja perfectamente formada. ¡Qué noble! Y supongo que el hecho de que te hayas estado acercando bastante a mi hermanita no tiene nada que ver con eso. Ya basta, Patricia, dijo Delilah bruscamente. Wes ha sido honesto con nosotros, a diferencia de algunas personas que podría mencionar. ¿Qué se supone que significa eso? Significa
que sé que Brad ha estado presionando al banco para que reclame nuestro préstamo. Quiere que Crescent Ridge fracase para que Miller Ranch pueda entrar y comprarlo barato. Patricia tuvo la decencia de parecer incómoda. Brad es un hombre de negocios. Ve oportunidades donde otros ven problemas. Ve una oportunidad para destruir el legado de nuestra familia, replicó Delilah. Y tú le estás ayudando. Estoy cuidando de mi futuro, Delilah, espetó Patricia. Algo que quizás quieras considerar antes de enamorarte de un vagabundo con una historia conveniente sobre tierras valiosas. Antes de que Delilah pudiera responder, su padre apareció en la puerta del granero. Ya basta, ambas, dijo con firmeza. Patricia, necesito hablar contigo, ahora. Mientras Patricia seguía a Harlan, le lanzó a Wes una última mirada sospechosa. Cuando se fueron, Delilah se volvió hacia él con una expresión de disculpa. Lo siento por eso. Patricia siempre ha sido difícil. Está preocupada por ti, dijo Wes, sorprendiéndola. A su manera le importas. Eres muy indulgente, observó Delilah. La vida es demasiado corta para guardar rencores. Sus ojos se nublaron por un viejo dolor. Aprendí eso de la manera más difícil con Jake. ¿Qué pasó con tu hermano?, preguntó Delilah suavemente. Todavía no me lo has contado realmente. Wes guardó silencio por un momento. Luego dijo, tuvimos una pelea, por la tierra, irónicamente. Quería venderla hace años, usar el dinero para modernizar el rancho. Jake se negó. Dijo que era nuestra herencia, que encontraríamos la manera de que funcionara sin vendernos. Peleamos. Me fui. 3 meses después se había ido, lanzado de un caballo durante una tormenta. Su voz se quebró ligeramente. Nunca pude despedirme. Nunca pude decirle que tenía razón todo el tiempo. Delilah le tomó la mano, apretándola con fuerza. Por eso la escritura es tan importante para ti. No se trata solo de salvar Crescent Ridge. Se trata de honrar a tu hermano. Se trata de hacer las cosas bien. Estuvo de acuerdo, Wes. Jake creía en el legado, en la familia, en cumplir promesas. Él habría querido esto. Entonces nos aseguraremos de que suceda, dijo Delilah. Juntos. Los días que siguieron fueron tensos esperando. Jackson Davis, el abogado de la familia, confirmó que la escritura parecía genuina, pero dijo que tomaría tiempo verificar los derechos de petróleo y el valor de la tierra. Harlan se impacientaba cada vez más. La fecha límite del banco se acercaba cada día. Mientras tanto, Delilah y Wes continuaron trabajando con los Mustangs. Ghost, el semental gris, estaba progresando notablemente. Ahora permitía que Wes lo tocara libremente e incluso había aceptado una cabezada. Los otros 4 Mustangs, siguiendo el ejemplo de su líder, también se estaban volviendo más confiados. Una tarde, mientras el sol se ponía en un resplandor de naranja y dorado, Wes tomó la mano de Delilah y la llevó al corral de los Mustangs. «Quiero mostrarte algo», dijo, un toque de emoción en su voz. Dentro del corral, Ghost estaba tranquilo y alerta. Wes se le acercó lentamente, hablando con esa voz baja y suave que parecía hacer magia en todos los caballos. Para asombro de mí me senté. «Delilah». El semental permitió que Wes le colocara una silla ligera en la espalda. «Está listo», dijo Wes, volviéndose hacia ella con un orgullo silencioso. «Pero creo que tú deberías ser la primera en montarlo». Los ojos de Delilah se abrieron, como platos. «¿Yo? Pero tú eres quien se ha ganado su confianza. Lo he estado preparando para ti todo este tiempo», respondió Wes. «Ahora es un caballo Carter. Necesita conocer a su verdadera familia». Conmovida más allá de las palabras, Delilah se acercó a Fantasma con cuidado. El semental la observaba, con ojos inteligentes, ya no receloso sino curioso. Con la ayuda de Wes montó, acomodándose en la silla con la soltura de alguien que había montado toda su vida. Fantasma se tensó por un momento, luego se relajó, aceptando su peso. Lentamente, Delilah lo guió alrededor del corral, sintiendo los poderosos músculos bajo ella, el espíritu salvaje uniéndose ahora voluntariamente al suyo. Fue uno de los momentos más profundos de su vida como amazona. «Es magnífico», susurró mientras finalmente
Detenía a Fantasma junto a Wes. «Tú también», dijo Wes suavemente, ayudándola a desmontar. Sus manos se quedaron un instante en su cintura y luego la estaba besando, allí mismo, en la dorada luz del atardecer, con Fantasma observándolos curiosamente a su lado. Fue un momento perfecto, uno que Delilah deseaba que durara para siempre, pero mientras regresaban a la casa principal tomados de la mano, vieron el coche de Jackson Davis en el camino de entrada. «El abogado está aquí», dijo Delilah, sintiendo un aleteo de ansiedad. Esto es todo. Encontraron a Harlan, Patricia y Jackson en la sala de estar. El abogado tenía papeles extendidos sobre la mesa de centro, y los tres levantaron la vista cuando Delilah y Wes entraron. «¿Bueno?», preguntó Delilah, con el corazón latiéndole con fuerza. La expresión de Jackson era grave. «La escritura es auténtica, al igual que los derechos de explotación petrolífera. La tierra es, de hecho, valiosa, con un valor considerablemente superior a los $50,000. Delilah sintió una oleada de alivio. «Esa es una maravillosa noticia». «No exactamente», continuó Jackson. «Hay una complicación. Los derechos minerales y los derechos superficiales de la tierra se separaron hace años. La escritura que proporcionó, el señor Calder les otorga los derechos superficiales, pero los derechos minerales, incluido el petróleo, pertenecen a Black Ridge Energy Corporation». Wes pareció genuinamente sorprendido. «Eso no es posible. La tierra ha estado en mi familia durante generaciones. Los derechos nunca se separaron». «Según los registros del condado en Montana, sí se separaron», dijo Jackson, mostrándoles un documento. En 1997, su padre James Calder vendió los derechos minerales a Black Ridge por un pago único de $75,000. «Mi padre nunca nos lo dijo», dijo Wes, su voz hueca de incredulidad. Todos estos años Jake pensó que lo teníamos todo. El rostro de Harlan estaba furioso. «Así que la tierra no nos sirve para nada». «No inservible», corrigió Jackson, «pero vale mucho menos de lo que esperaban. Tal vez lo suficiente para comprarles un poco más de tiempo con el banco, pero no lo suficiente para resolver sus problemas financieros por completo». Delilah miró a Wes, buscando en su rostro alguna señal de engaño, pero todo lo que vio fue una conmoción y una devastación genuinas. «Tú no lo sabías», dijo suavemente. «Te lo juro, Delilah, no tenía ni idea», respondió Wes, sus ojos grises, preocupados. «Jake nunca mencionó esto. Él tampoco debe haberlo sabido». Patricia, que había estado inusualmente callada, habló de repente. «Bueno, ¿no es esto conveniente? El caballero blanco llega con una solución que resulta ser inútil, pero ya se ha ganado el corazón de Delilah. Me pregunto cuál es el verdadero juego aquí». «No hay ningún juego», dijo Wes con firmeza. «Vine aquí para honrar los deseos de mi hermano. Si hubiera sabido de los derechos minerales, se lo habría dicho inmediatamente». Harlan se levantó con una expresión dura. «Más allá de las intenciones, el hecho es que no estamos mejor que antes. Peor, de hecho, porque hemos perdido un tiempo valioso persiguiendo este callejón sin salida». «Lo siento, señor Carter», dijo Wes. «Nunca quise darles falsas esperanzas». «Bueno, lo hiciste», espetó Harlan. «Y ahora tenemos menos de 2 semanas para conseguir el dinero, o el banco comienza la ejecución hipotecaria». Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Luego Patricia volvió a hablar, su voz sorprendentemente suave. «Podría haber otra manera, papá». Todos los ojos se volvieron hacia ella. «Brad y yo hemos estado hablando», continuó. «Podríamos comprar tu participación en Crescent Ridge, darte suficiente para pagar al banco y tener una jubilación cómoda. El rancho se quedaría en la familia, solo la familia Miller Carter, en lugar de solo los Carter». «Absolutamente no», dijo Delilah inmediatamente. «Tú y Brad cambiarían todo. Lo convertirían en una operación fabril como Miller Ranch. Modernizaríamos». «Sí», admitió Patricia, «pero el nombre Carter seguiría siendo parte de él. Es la mejor solución, Delilah. Sé práctica». Harlan parecía desgarrado. El peso de décadas de responsabilidad era evidente en sus ojos cansados. «Necesito pensar en esto», dijo finalmente. «Todos fuera.
Necesito un poco de tranquilidad. Mientras salían de la sala de estar, Patricia agarró el brazo de Delilah. Esta es la única manera, hermanita, a menos que tengas $50,000 escondidos debajo del colchón. Tiene que haber otra solución, insistió Delilah. ¿Cómo cuál?, desafió Patricia. La escritura mágica de tu novio no funcionó. El banco no va a extender el plazo de nuevo. ¿Qué queda? Sin esperar una respuesta, Patricia se fue, dejando a Delilah y Wes solos en el pasillo. Lo siento. Mucho, dijo Wes, su voz cargada de pesar. Realmente creía que la tierra salvaría Crescent Ridge. Sé que sí, respondió Delilah. No es tu culpa, Wes. No podías saber lo que hizo tu padre. Aún así, me siento responsable. Se pasó una mano por el pelo con una expresión preocupada. Pero Patricia tiene razón en una cosa. Necesitamos otra solución. Y rápido. La mente de Delilah se aceleró, tratando de pensar en opciones que no habían considerado. De repente, se le ocurrió una idea. Los Mustangs, dijo. Valen algo, especialmente Fantasma, ahora que acepta jinetes. Wes negó con la cabeza. No lo suficiente. Incluso completamente entrenados, los 5 no alcanzarían los 50,000. Quizás no de compradores ordinarios, concedió Delilah. Pero ¿qué tal un comprador especial? ¿Alguien que aprecie caballos excepcionales? ¿Como quién? Elizabeth Thornton, dijo Delilah, con la emoción creciendo en su voz. Es una viuda rica que colecciona caballos raros y especiales. Intentó comprar Starlight a mi madre hace años. Ofreció una cantidad obscena de dinero. Mamá la rechazó, por supuesto, pero se mantuvieron amigas. La señora Thornton visita su rancho en Austin varias veces al año. Wes consideró esto. Vale, la pena intentarlo. Pero, ¿estará tu padre dispuesto a vender los Mustangs? Se suponía que serían la base de tu nuevo programa de cría. Podemos empezar de nuevo si tenemos que hacerlo, dijo Delilah. Pero no podemos hacer nada si perdemos el rancho. A la mañana siguiente, Delilah llamó a Elizabeth Thornton explicándole la situación e invitándola a ver a los Mustangs. Para su alivio, la señora Thornton aceptó visitarlos al día siguiente. Cuando Delilah le contó a su padre sobre el plan, Harlan se mostró escéptico, pero dispuesto a probar cualquier cosa en este punto. Estos caballos deben ser tan especiales. Como dices, refunfuñó. Lo son, le aseguró Delilah. Wes ha hecho un trabajo increíble con ellos, especialmente con Fantasma. Ya verás. Harlan la miró con atención. Realmente te importa, ¿verdad? Me refiero a Calder. Sí, admitió Delilah. Es un buen hombre, papá. Honesto, amable, con un don para los caballos que incluso mamá habría admirado. La escritura no fue culpa suya, reconoció Harlan a regañadientes. Puedo ver eso. Pero Delilah sigue siendo un vagabundo, un hombre sin raíces, sin un hogar real. Incluso si se queda ahora, ¿cuánto tiempo pasará antes de que el camino abierto lo llame de nuevo? Era un miedo que Delilah había estado intentando, ignorar que Wes, a pesar de todo lo que decía sobre querer quedarse, eventualmente se iría como siempre lo había hecho. Pero apartó el pensamiento. Un problema a la vez, dijo. Centrémonos primero en salvar el rancho. Elizabeth Thornton llegó al día siguiente en un elegante SUV negro, conducido por un chofer uniformado. A pesar de tener más de 70 años, era una mujer elegante y perspicaz que claramente conocía los caballos. Saludó a Delilah cálidamente, ya que la conocía desde la infancia. Tu madre estaría orgullosa de ti, tomando las riendas de esta manera, dijo mientras caminaban hacia el corral de los Mustangs. Margaret siempre dijo que tenías el mejor ojo para los caballos de la familia. Aprendí de la mejor, respondió. Delilah con una sonrisa triste. Todavía la extraño todos los días. Como yo, dijo la señora Thornton. Era una de las pocas amigas verdaderas que he tenido en este negocio. Ahora muéstrame esos extraordinarios Mustangs tuyos. Wes estaba esperando en el corral, los 5 Mustangs arreglados y luciendo lo mejor posible. Fantasma, en particular, parecía brillar a la luz del sol de la mañana, su pelaje gris pálido casi plateado.
Delilah hizo las presentaciones y la señora Thornton evaluó a Wes con el mismo ojo crítico que usaba para los caballos. «He oído hablar de ti», dijo. «Dicen que tienes una forma de tratar los casos difíciles». «Solo tengo paciencia, señora», respondió Wes respetuosamente. «Una cualidad rara en estos días». La señora Thornton volvió su atención a los Mustangs. «Háblame de ellos». Durante la siguiente hora, Wes y Delilah demostraron lo que los Mustangs habían aprendido. Fantasma, la estrella del espectáculo, actuó impecablemente, permitiendo que Wes lo montara alrededor del corral e incluso respondiendo a algunos comandos básicos de doma clásica. La señora Thornton observó con creciente interés. «Extraordinario», murmuró. «Especialmente ese gris. Has preservado su espíritu mientras te ganabas su cooperación. Esa no es una hazaña menor». «Todo es Wes», dijo Delilah con orgullo. «Él tiene un don». «En efecto, lo tiene». La señora Thornton se volvió hacia Harlan, quien se les había unido a mitad de la demostración. «¿Cuánto piden por los 5?» Harlan nombró una cifra que hizo que los ojos de Delilah se abrieran como platos, casi el doble de lo que necesitaban. Para el banco. Para su sorpresa, la señora Thornton no se echó atrás. «Un precio justo para animales excepcionales», dijo, «pero solo estoy interesada en el gris y tal vez 1 o 2 de los demás, no en los 5». El corazón de Delilah se hundió. Necesitaban vender los 5 para cumplir con el plazo del banco. «Sin embargo», continuó la señora Thornton, «podría convencerme de tomarlos todos con una condición». Miró directamente a Wes. «Que el señor Calder venga a mi rancho en Austin durante al menos 6 meses para continuar su entrenamiento y para trabajar con algunos de mis otros caballos. Sus métodos son exactamente lo que he estado buscando». Wes parecía aturdido. «Eso es muy generoso, señora, pero te pagaré el doble de lo que Harlan está dando», añadió la señora Thornton, «además de alojamiento en mi propiedad». La oferta quedó suspendida en el aire, una solución a sus problemas financieros, pero una que alejaría a Wes de Crescent Ridge, lejos de Delilah. Sus miradas se cruzaron, una comunicación silenciosa entre ellos. «Necesito un momento para considerarlo», dijo Wes a la señora Thornton, quien asintió comprensivamente. Mientras Wes se alejaba un poco, Harlan se inclinó hacia Delilah. «Esto podría salvar el rancho», dijo en voz baja. «Tendríamos suficiente para pagar al banco y aún así tendríamos capital para tu programa de cría. Podríamos empezar de nuevo». «Lo sé», dijo Delilah, mirando la figura que se alejaba de Wes. «¿Pero a qué costo?» «Austin no es el fin del mundo», señaló Harlan. «Está a unas pocas horas en coche. Si realmente se preocupa por ti, eso no será un obstáculo». Delilah no estaba tan segura. Wes había pasado su vida mudándose de un lugar a otro, sin asentarse nunca. Una relación con ella sería suficiente para hacerlo querer regresar una vez que pasaran los 6 meses, o el camino lo llamaría de nuevo. Wes regresó con una expresión decidida. «Lo haré», le dijo a la señora Thornton, «con una condición mía». «¿Y cuál es?» «Que Delilah Carter tenga derechos de visita a los Mustangs cuando quiera. Son tan suyos como de cualquiera». La señora Thornton sonrió. «Por supuesto. De hecho, insisto, estos caballos claramente responden a ambos. Sería una pena romper una sociedad tan exitosa». Esa noche, después de que la señora Thornton regresó a Austin con la promesa de regresar en una semana con el papeleo y el pago, Delilah encontró a Wes en el prado del arroyo. Estaba sentado bajo el antiguo roble, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. «Así que te vas», dijo sentándose a su lado. «Por un tiempo», respondió, «no para siempre. 6 meses es mucho tiempo. No en el gran esquema de las cosas». Se volvió para mirarla con los ojos serios, no en comparación con el tiempo que quiero pasar contigo. El corazón de Delilah dio un vuelco. «¿Qué estás diciendo, Wes?» «Estoy diciendo que te amo, Delilah Carter, que nunca he sentido por nadie lo que siento por ti, que 6 meses, 6 años o 6 décadas, no importa. Siempre encontraré el camino de regreso a ti». Las palabras, tan simples y sinceras, le hicieron llorar. «¿Cómo puedes estar tan seguro?»
Nunca te has quedado en un solo lugar con una sola persona por mucho tiempo, porque no eres una persona cualquiera, dijo Wes suavemente. Y Crescent Ridge no es un lugar cualquiera. Ambos se me metieron bajo la piel en mi corazón. La idea de irme me destroza, pero la idea de no volver nunca, eso es inimaginable. Sacó de su bolsillo una pequeña bolsa de cuero desgastada. Esta era de mi abuela, dijo, abriéndola para revelar un simple anillo de plata con una pequeña piedra turquesa. No es lujoso ni caro, pero se ha transmitido a través de generaciones de mujeres Calder. Quiero que lo tengas, como una promesa. Delilah miró el anillo, luego a Wes apenas atreviéndose a creer lo que estaba sucediendo. ¿Una promesa de qué? De que volveré. Que donde quiera que vaya, mi corazón se queda aquí, contigo. Le tomó la mano. No te estoy pidiendo que te cases conmigo. Todavía no. Esa es una pregunta para cuando regrese, cuando les haya demostrado a ti y a tu padre que puedo ser el hombre que mereces. Pero te estoy pidiendo que creas en nosotros, que esperes, que confíes. Confianza, la palabra que había perseguido su relación desde el principio. Podía realmente confiar en él para que regresara, para que la eligiera a ella, para que eligiera una vida establecida en Crescent Ridge sobre la libertad del camino abierto. Mirándolo a los ojos, Delilah encontró su respuesta. Sí, dijo simplemente, creo en nosotros. Cuando Wes le deslizó el anillo en el dedo, un ajuste perfecto, sus últimas dudas se disiparon. Esto estaba bien. Esto era verdad. Esto valía la pena esperar. Sellaron la promesa con un beso, tierno y lleno de esperanza para el futuro. Cuando finalmente se separaron, Wes apoyó la frente contra la de ella. 6 meses, susurró, y luego volveré a casa. Hogar. La palabra nunca había sonado tan dulce. Una semana después, Delilah estaba con su padre cuando el remolque de transporte de la señora Thornton se alejó de Crescent Ridge, llevando los 5 Mustangs a su nuevo hogar en Austin. Wes lo seguiría en su propia camioneta al día siguiente. ¿Estás segura de esto?, preguntó Harlan mirando el rostro de su hija. Delilah tocó el anillo de plata en su mano. Estoy segura. Él volverá. ¿Y si no lo hace? Entonces habré aprendido una valiosa lección, dijo con una pequeña sonrisa. Pero lo hará. Esa noche, Delilah llevó a Wes al prado de su madre por última vez. Extendieron una manta bajo el viejo roble y se acostaron uno al lado del otro mirando el vasto cielo de Texas. Tengo algo que mostrarte, dijo Delilah sacando un sobre de su bolsillo. Es de mi madre, una carta que dejó para ser abierta cuando encontrara a alguien especial. Wes se sorprendió. ¿Y nunca la has abierto antes? Nunca he tenido una razón para hacerlo, respondió suavemente. Rompió el sello y desplegó la carta. La escritura familiar de su madre le produjo un nudo en la garganta. Mientras leía en silencio, las lágrimas llenaron sus ojos. ¿Qué dice?, preguntó Wes suavemente. La voz de Delilah tembló mientras leía en voz alta. Mi querida Delilah, si estás leyendo esto, significa que has encontrado a alguien que ve a la verdadera tú, no al nombre Carter, no a la heredera del rancho, sino a la chica que habla con los caballos y camina por la cerca al atardecer. Alguien que merece tu corazón feroz y leal. Te he dejado algo para ambos. La escritura de este prado, separada del resto de Crescent Ridge, es solo tuya, no del rancho, no de tu padre. He hecho arreglos para que pase directamente a ti y a quien elijas para construir tu vida. Esta tierra ha sido mi santuario, mi pedazo de cielo en la tierra. Ahora es tuyo. Construye algo hermoso aquí, algo verdadero. Con todo mi amor, mamá. Cayó el silencio entre ellos, mientras el significado de las palabras calaba. Ella sabía, dijo Wes finalmente con asombro en su voz. De alguna manera sabía que alguien como yo aparecería. Alguien que entiende que domesticar no significa romper, dijo Delilah, mirándolo con amor. Alguien que sabe ser paciente, que sabe ganarse la confianza en lugar de exigirla. Esta tierra, dijo Wes pasando la mano sobre el césped a su lado, es perfecta para los caballos,
para el tipo de programa de cría con el que has estado soñando. Para nuestro futuro, lo corrigió Delilah. 6 meses, prometió Wes de nuevo acercándola a él. 6 meses, y luego comenzamos a construir ese futuro, juntos. Mientras yacían bajo las estrellas, abrazados el uno al otro, Delilah sintió una sensación de paz que no había conocido en años. Su madre siempre había podido ver lo que se avecinaba, prepararse para ello con una sabiduría silenciosa. Había dejado este regalo, este refugio seguro, sabiendo que algún día Delilah lo necesitaría. Crescent Ridge sobreviviría, gracias a la compra de los Mustangs por parte de la señora Thornton. Y cuando Wes regresara, construirían algo nuevo en este prado, un lugar que honrara tanto sus pasados como creara un futuro compartido. Un lugar donde los corazones salvajes pudieran correr libres, incluso mientras elegían quedarse. Al final, pensó Delilah, de eso se trataba el amor. No de domesticar o romper el espíritu salvaje, sino de crear un hogar donde pudiera prosperar. No forzar la confianza, sino ganársela día a día, momento a momento. Y cuando los brazos de Wes se apretaron alrededor de ella, cuando aparecieron las primeras estrellas en el cielo que se oscurecía, Delilah Carter supo con absoluta certeza que esto era solo el comienzo de su historia. 6 meses pasarían en un abrir y cerrar de ojos, y luego tendrían para siempre